Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. Espero que tengan un día lleno de bendiciones. El día de hoy vamos a compartir la segunda parte acerca de guardar el corazón, mencionando dos principios básicos para guardarlo. El primero es la necesidad de los límites. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 8 dice la palabra: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar significa descuidar. Descuidar el vallado significa descuidar los límites que definen una propiedad, y nuestro corazón es una propiedad, es el centro de nuestro ser interior, y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:23 que lo guardemos, porque de él mana la vida. Por lo tanto, necesitamos poner límites, así como en el mundo natural, en el mundo físico ponemos límites a nuestras propiedades para guardarlo de lo indeseable. De la misma manera necesitamos poner límites para guardar nuestra propiedad más preciada, que es el corazón. Como ya mencioné, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y en Proverbios 23:7 también la palabra de Dios nos dice que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. La calidad de vida que vamos a tener va a depender de lo que haya en nuestro corazón. De tal manera que los límites son los muros de nuestro corazón, que dejarán lo indeseable afuera y solo permitirán la entrada de aquello que nos edifica, que nos consuela, que nos exhorta, que nos corrige. Los límites son las cosas que cierran las puertas y ventanas de nuestro corazón para evitar que sea dañado por el veneno de la amargura en todas sus manifestaciones. Permítanme. Manifestaciones. Los límites son las indicaciones de lo que vamos a permitir que en el mundo exterior, las situaciones, las circunstancias, las personas, los demonios influyan en nuestro mundo interior. Los límites operan en doble sentido: del exterior hacia nosotros y de nosotros hacia el exterior. Es decir, nosotros guardamos nuestro corazón para evitar que sea dañado, pero igualmente el mismo límite que le ponemos a nuestro corazón es el límite que nosotros tenemos en relación al corazón de otros. Así como necesitamos guardar nuestro corazón, también necesitamos guardar el corazón de los demás. Los límites entonces operan en un doble sentido, como la palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 7, versículo número 12. La palabra de Dios dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, debe haber una reciprocidad. Ese es un primer principio. Entonces, el de que necesitamos poner límites a lo que va a entrar en nuestro corazón, a lo que vamos a dejar entrar en nuestro corazón, y también va a impedirnos dejar entrar a nuestro corazón lo indeseable. Ese es el primer concepto básico, principio básico. El segundo principio es que en el reino todas las cosas nos son dadas como una semilla. En Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32, la palabra de Dios dice: otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? La semilla del reino necesita ser sembrada en nuestros corazones. De acuerdo a lo que dice la parábola del sembrador, la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, y es sembrada como una semilla, de tal manera que el corazón es el equivalente a la tierra. Uno de los puntos claves para que toda semilla crezca y produzca es el cuidado de la tierra. En este caso,
el cuidado de nuestro corazón. La tierra necesita en primer lugar ser preparada, y eso aplica a preparar nuestro corazón para recibir la palabra, como dice Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23 en la parábola del sembrador, y que nos lo enseña Jesús. Para guardar la tierra y guardar la semilla, se necesita en primer lugar limpiarla, limpiar nuestro corazón de todo lo que pueda impedir que la semilla crezca sana y produzca fruto. Y recordemos algo que es importante. En nuestra vida antes de Cristo, usted y yo fuimos programados por la carne, el mundo y el diablo. Y todo ello para robar, matar y destruir la vida abundante que tenemos en Cristo. Si no limpiamos la tierra de toda esa mala siembra, de todas esas malas hierbas que contaminaron nuestro corazón, esas van a ahogar la semilla de la palabra, como nos lo enseña la parábola del sembrador en cuanto a los tres terrenos donde la palabra se hace infructuosa: la que cae junto al camino, la que cae entre espinos y la que cae entre pedregales. Y cómo desarraigamos todas esas malas hierbas, esas malas siembras que hubo en nuestro corazón. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que renovemos nuestro entendimiento mediante la palabra de Dios para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Por el otro lado, en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, es decir, la vieja manera de pensar, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, la nueva manera de pensar para la nueva manera de vivir que anhelamos. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, también la palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Jeremías capítulo 1, versículo 10, también la palabra de Dios nos dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y el primero de los reinos que necesitamos cuidar es el reino de nuestro corazón, donde Jesús debe ser rey y no cualquier otra cosa. Para que Jesús sea rey, entonces, en nuestro corazón necesitamos arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que es de la vieja manera de pensar, y edificar y plantar lo que es la nueva manera de pensar, la palabra de Dios. Por el otro lado, después de preparar la tierra, entonces la semilla que ha sido sembrada necesitamos regarla y abonarla, y también necesitamos seguir cuidando la tierra. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Que la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios, y la palabra es agua, y el Espíritu Santo son ríos de agua viva. El Espíritu y la palabra y el Espíritu que vive en nosotros, al estar continuamente en comunión con ambas cosas, la palabra y el Espíritu, van a regar la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón para que crezca y se desarrolle, desarraigando toda la vieja manera de pensar y guardando nuestro corazón y preparándolo para la nueva manera de pensar. En el contexto de Proverbios capítulo 4, versículo 23, que nos habla precisamente de guardar el corazón, la palabra nos da algunos elementos para tomar en cuenta.
en cuanto al cuidado de nuestro corazón. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y el camino de los impíos está determinado por la vieja manera de pensar. Entonces, la vieja manera de pensar, parafraseándolo, es como la oscuridad. No sabemos en qué vamos a tropezar. Pero la palabra nos aconseja, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Lo primero que nos está hablando es del énfasis que necesitamos tener para cuidar nuestro corazón en el conocimiento, atención, entendimiento, obediencia de la palabra de Dios. Luego viene Proverbios 4:23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué significa todo esto? Que para comenzar a cuidar nuestro corazón necesitamos, primero que nada, cuidar nuestro camino, estar atento a la palabra de Dios, cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos y cuidar a dónde vamos. Estos son algunos de los principios para guardar nuestro corazón, pero hay más en la palabra de Dios. Que primeramente Dios, el día de mañana, en la perla de la mañana, vamos a seguir compartiendo de este tema. Por el día de hoy, recuérdese 2 principios básicos. El primero de ellos, la necesidad de poner límites, y la segunda, la necesidad de cuidar, de comenzar a cuidar nuestro corazón llenándolo de la palabra de Dios y cuidando lo que vemos, lo que hablamos y a dónde vamos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga grandemente y, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en otra perla de la palabra. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.